Bueno, estamos una vez más por aquí, con todo el gusto, con todo el placer y el privilegio de estar aquí delante de lo que el Señor está queriendo reunir. Y fíjate, no queriendo porque Él quiere y no puede, sino porque lo va haciendo a su tiempo. Soy Vinicio Barrera, desde aquí del Salvador. Un placer, un gusto bien grande el poder compartirte información que tus ojos nunca han visto, información que tus oídos nunca han escuchado, y por consiguiente, si no lo has visto ni escuchado, no han subido en tu corazón. Pero es la información que Dios tiene para los que le aman, para todos aquellos que fueron conocidos y predestinados para un llamamiento santo. Santo por causa de que el espíritu del Evangelio es la santidad de Dios, es la deidad de Dios. El cuerpo de Dios es un cuerpo santo. Por eso dice que Él mora, dice, o no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo, pero no está hablando de la carne, está hablando de nuestro espíritu. Ahí es donde habita, y habita como un cuerpo, una deidad corporal. Bueno, vamos a traer cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. El tema de hoy es un tema muy, muy importante para todos aquellos que tienen a Pablo como el estandarte de la gracia, como alguien que explicó. Fíjate, yo tengo un amigo ahí en México que él me dice, me lo he dicho muchas veces, es que Pablo no necesitaba más. Pablo traía el Evangelio del Espíritu, Pablo lo explicó correctamente, Pablo edificó a la iglesia porque él piensa que Pablo habló espiritualmente, porque él no sabe de que Pablo fue usado para poner el fundamento, para traer esa letra, ese rudimento, esa ley que utilizaría Jesucristo en su venida mucho tiempo después. Fíjate que él viene a través del régimen del Espíritu, y cuando Él llega te encuentra cautivo en la ley, cautivo en el rudimento, cautivo en esa letra, pero con una herencia. Por eso es que Él reconoce a sus hijos. Fíjate que la predestinación es un sello de garantía, son las arras de tu herencia, dice. Entonces, cuando Él llega, cuando el Señor aparece con el régimen del Espíritu, que es esta doctrina, esta información que yo te estoy trayendo, lo que hace el Señor es que allí donde tú estás, es decir, en el rudimento, en la ley, donde tú estás como un esclavo, porque eres un niño, en el rudimento eres un niño, entonces Él allí te hace participar de lo que te había prometido. Dice que te conoció y te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, pero su Hijo es con carne y sangre, es decir, con mente natural, mente celestial, que se constituyen en los regímenes de la letra y el espíritu, o en los pactos, en el viejo y el nuevo pacto. Viejo pacto y nuevo pacto no tiene que ver, no es una separación en el tiempo. Fíjate, cuando tú hablas de nuevo pacto y de viejo pacto, no significa que en el tiempo ellos están cronológicamente separados, porque tú dices el viejo pacto y luego viene el nuevo pacto. No, lo que pasa es que cuando el Evangelio dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, eso se da en un mismo acto. No es una cuestión cronológica, no es algo que el tiempo divide en el antes y el después, sino que cuando el Señor aparece te hace participar de las dos mentes, carne y sangre, y tú primero apostatas, separas, porque el Señor te hace hacerlo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y dice que inmediatamente se manifiesta el hombre del pecado, es decir, tú lo identificas en la mente que ya tenías contaminada con iniquidad. Por eso es que tú lo identificas al inicuo. Y automáticamente después, cuando tú lo identificas, es porque tú caíste en un discernimiento. Y ahí está el nuevo pacto, es decir, nuevo y viejo pacto son las mentes que Él te da cuando tú participas de carne y sangre. Pero tú participas de carne y sangre, como dijimos en el tema anterior, cuando el Señor viene, cuando aparece el régimen del Espíritu, cuando dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1 que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él,
Él decía que no estaba presente y que no estaba muy cerca, pero que iba a venir. Pues cuando el Señor aparece, lo hace como un régimen. Se llama el régimen del Espíritu, que te va a encontrar en iniquidad, que te va a encontrar en la ley del pecado, que te va a encontrar en el rudimento y que allí te haría participar de esa herencia para la cual fuiste predestinado. Bueno, yo quiero hablarte ahora un tema muy interesante, muy interesante. Son las inconsistencias de Pablo. Tú sabes, Pablo no era un apóstol, él se creyó un apóstol. De hecho, él le dijo a sus alumnos que ellos eran apóstoles también. Fíjate que en un tema posterior yo te voy a hablar quiénes eran específicamente los alumnos de Pablo, con los cuales él tuvo problemas después, porque había un conflicto de intereses, no de doctrina. Pero ahora te voy a mostrar quién era Pablo y cuáles eran sus inconsistencias, por las cuales yo te digo que Pablo no fue edificado. Bueno, comenzando. Cuando Pablo dice yo puse el fundamento y otro edifica encima, debemos entender que si Pablo ponía el fundamento y otro edificaba encima, él no lo podía explicar. Si Pablo no lo podía explicar porque necesitaba que viniese el que iba a edificar encima, entonces tú tienes que ponerte a pensar un poco cómo es esa situación, hermano. Vamos a mover aquí un poquito. Fíjate bien. Si Pablo ponía el fundamento, pero era otro el que edificaba encima, entonces tú tienes que pensar un poquito. ¿Cómo Pablo podía edificar lo que había escrito si él dijo yo puse el fundamento, que es la ley o rudimento, pero otro edifica encima, y en el contexto tú ves que era Jesucristo? Si Pablo mismo te dice, como ya te digo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo había que esperar mucho tiempo, entonces ¿cómo tú creíste que Pablo, por haber puesto el fundamento, podía edificar? Si él mismo te dice en Corintios que no juzgues nada antes de tiempo, porque había un tiempo para juzgar y no ser juzgado de nadie, y te dice hasta que venga el Señor, el cual aclarará. Quiere decir que el Señor te iba a aclarar, no tú, no Pablo, no Apolos. Tú sabes, Pablo no tenía edificación. Pablo fue un carnal, por decirlo así. Carnal es sinónimo de mente natural o filosofía. Pablo no poseía las mentes, Pablo no poseía carne ni sangre. Pablo fue usado para traer el fundamento, y por esa causa en 2 Corintios 12:4 dice que para él fue inefable. Y fíjate, yo te quiero mostrar qué tan inefable fue para Pablo haber escuchado esas palabras y no haberlas entendido. Fíjate, yo te quiero llevar a Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a ver quién era Pablo. Fíjate las intenciones de Pablo. Fíjate, tú tienes que tener claro que una cosa es oír la doctrina y otra cosa es tener la capacidad, el don de Dios, el don que Dios usa para alumbrarte, para que tú puedas entonces explicar esta doctrina. Fíjate que si el Señor no te edifica, tú estás trabajando en vano. Fíjate que si el Señor no te alumbra, lo que tú vas a hacer es caer en iniquidad, tal como Pablo lo hizo. Veamos, segunda carta o epístola a los Corintios, en su verso 2. Dice Pablo, verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, o sea, la voluntad de Dios, dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjate, Pablo está hablando la doctrina del Evangelio. Pero vamos a ver entonces si Pablo en realidad estaba entendiendo, porque una cosa es lo que te dijeron y otra cosa es que tú lo entiendas. Pablo dice, yo fui a vosotros no con sabiduría, no con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Y saben qué? Yo me propuse no saber nada entre vosotros. Yo no quise saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aparentemente Pablo te está hablando espiritualmente. Pero una cosa es que tú hables
la doctrina que Pablo escribe, el fundamento que Pablo escribe, y otra cosa es que el Señor esté ahí en esa doctrina. Por eso recuerda que cuando antes de la venida de Cristo estábamos ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mundo es sinónimo de rudimento. Entonces tú puedes leer el rudimento, tú puedes leer todo Pablo, tú puedes dar misa hablando con las epístolas de Pablo, pero si Dios no está ahí, tú no puedes edificar nada, tú no tienes edificación. Entonces Pablo dice, yo quise llegar a ustedes y me propuse no saber nada, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Es decir, yo no he llegado, a mí no me interesa lo que ustedes hacen, lo que ustedes dicen, yo he llegado a ustedes con el espíritu de la palabra y no quiero saber nada, yo quiero saber de Jesucristo nada más. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y con mucho temor y temblor. Luego dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Es decir, Pablo les dice, mire, mi predicación es con poder, con el evangelio. Yo no uso palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjate, Pablo está diciendo que él se iba a presentar sin palabras humanas, sin palabras aprendidas con la sabiduría humana, sin palabras persuasivas, que él no iba a tratar de convencerlos humanamente, sino que él iba con el poder del evangelio. Eso es tremendo. Luego dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjate, Pablo está prometiendo algo que cuando tú lo lees dice, ¿viste, Vinicio? Pablo trae el Evangelio del Espíritu porque él mismo lo dice. Pero una cosa es leerlo, decirlo porque lo recibiste, y otra es entenderlo. Ahora, fíjate bien. Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Tremendo, Pablo. Y luego te sigue narrando en el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, porque eso es parte del evangelio que a Pablo le dieron. Pero lo que estamos identificando es si Pablo lo entendió o no lo entendió, porque él dijo que fue inefable. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, mentes, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahí estamos oyendo a Pablo y tú dices, es que Pablo era muy espiritual porque él recibió el Evangelio del Espíritu y él es el apóstol de la gracia. Eso es lo que tú piensas, pero fíjate lo que dice. Y tú sigues leyendo, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces tú dices, entonces Pablo sabía lo que Dios le había concedido, porque él llegó sin palabras persuasivas que vienen de la sabiduría humana. Pablo llegó y él dijo, yo no quiero saber nada entre vosotros, solamente a Jesucristo. Solamente a Jesucristo. Y yo llego con demostración de poder y del Espíritu. Entonces tú te vas por ahí. Y luego dice en el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, e insiste, no por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oye, no es que Pablo estaba mintiendo, es que Pablo escuchó eso. Cuando él dice que estuvo en el paraíso, él le llama paraíso. Pablo escuchó esa información. Es como cuando tú dices que él quitó el pecado. Tú lo estás leyendo, pero tú no lo sabes discernir. Tú no lo entiendes. Por eso dice, hasta que conozcamos la plenitud de la deidad, la profundidad, anchura, altura, dimensiones del amor de Dios. Si una cosa es que tú leas, Pablo, a él se le dio el fundamento, él lo escribe y por eso escribe eso. Pero fíjate cuando llega, verso 13 del capítulo 2 siempre, lo cual también hablamos, lo que ya te dije, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu
Dice Pablo que él estaba enseñando con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues se han de entender o de discernir espiritualmente. Entonces tú terminas en conclusión diciendo, Pablo era un hombre espiritual. Verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces ahí tú le pones la tapa y tú dices, Pablo era un hombre espiritual. Pablo era un hombre que llegaba y hablaba con la sabiduría, no de este mundo, sino con la que enseña el Espíritu. Pablo llegaba sin palabras persuasivas a enseñar. Y esa era la promesa que Pablo hizo cuando iba a los Corintios. Cuando él llegó a Corinto, él les dijo, no, a mí no me interesa conocer nada de ustedes. Pero fíjate, tú sabes que las cartas son cartas corridas, que el hombre pues separó con capítulos y versículos para una fácil lectura. Mira lo que dice en el capítulo 3, que es a continuación. Fíjate cómo Pablo, que había prometido no llegar con palabras persuasivas de sabiduría humana o enseñadas por sabiduría humana, como Pablo había dicho que él se había propuesto no saber nada entre ellos. O sea, a Pablo no le interesaba lo que ellos hacían. Como Pablo había dicho que él iba con demostración de poder y del Espíritu. Pero mira lo que dice cuando continúa la carta. De manera que yo, hermanos, ese que había prometido todo eso tan espiritual y fantástico, tan extraordinario, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces yo le preguntaría, ¿qué pasó, Pablo? ¿No tú estabas diciendo que tú no ibas? Fíjate, vamos a dar una vuelta a la página, verso 13 del capítulo 2. Fíjate, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Capítulo 3, verso 1, de manera, y es una carta corrida, hermanos, que yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y que no había dicho Pablo que él iba con palabras no persuasivas enseñadas por sabiduría humana. Porque ahora viene y dice, miren, yo no les pude hablar espiritualmente. Si él mismo había dicho, a mí no me interesa saber nada entre ustedes. A mí me interesa saber de Jesucristo y a este crucificado. Entonces, porque ahora les dice, yo no pude, mira, no dice yo no quise, yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y les había prometido hablarles con poder del Espíritu. Y les dice, verso 2, os di a beber leche y no alimento sólido, no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Me pregunto, ¿y Pablo era capaz acaso? Él se lo propuso, pero no pudo, hermano. ¿Tú sabes por qué no pudo? Porque él no poseía la edificación, porque él dijo en 2 Corintios 12:4 que lo que él oyó fue inefable, inexplicable para el hombre. Y él era un hombre. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, después de haberles dicho que no quería saber nada entre ellos sino a Jesucristo, les empieza a decir, miren, ustedes son celosos, ustedes están en contienda y están en disensiones, ustedes son unos carnales? No es que Pablo era un espiritual, pero al ver los carnales les habló como carnales. No, Pablo, él quería hablar como espiritual, pero no podía, hermano. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú quieres saber por qué Pablo no podía? Vamos a segunda carta a los Corintios. Vamos a ver si encontramos la respuesta a esta información. Fíjate bien. Dice Pablo, aquí es donde te dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo.
y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fíjate bien, está hablando de una experiencia que él había vivido, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cómo tú te vas a gloriar en las debilidades? Digo, tú puedes gloriarte en las debilidades si Dios hace que tú te gloríes en la debilidad, porque la debilidad, ya vamos a ver qué es la debilidad. Y luego dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. ¿Y Pablo dijo la verdad acaso? Pablo se identificó como incapaz de no entender lo que él escribía. ¿Alguna vez lo hizo? Él nunca lo hizo, hermano. Él te dijo que él era un apóstol. Pablo tomaba dinero de las congregaciones porque... Y eso no se lo enseña el Espíritu. De lo contrario, tú me lo tienes que mostrar aquí. Cuando tú acomodas lo espiritual a lo espiritual, tú te das cuenta que esos diezmos y esas ofrendas no eran del Espíritu. Recuerda que para Pablo fue inefable. Y fíjate bien, dice, verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, escucha, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me exaltase o no me enaltezca sobremanera. ¿Qué cosa? Las revelaciones. Pero dice que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase desmedidamente, Pablo estaba como diciendo, miren, no es que yo conozco un poquito, yo no me puedo exaltar demasiado. ¿Saben por qué? Porque es que me dieron un aguijón en mi carne. Tú sabes que carne no se refiere a esto. Tú sabes que carne es la herencia de los hijos, carne y sangre. Pablo estaba haciendo una alusión a su carne como su forma de pensar, pero ni él mismo lo sabía. Le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Tú sabes que Satanás es un advenimiento, es una venida de una información. Y dice, para que no me enaltezca, respecto a lo cual, verso 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Que le quite qué? El aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás. Tú sabes que Satanás e iniquidad son sinónimos. Pablo no se daba cuenta que él estaba diciendo, miren, yo escuché cosas inefables. ¿Y saben por qué son inefables? Porque es que a mí me pusieron un aguijón en mi carne, en mi mente, un mensajero de iniquidad. Por eso es que yo te digo que el que estrenó la iniquidad, el que la puso de moda, por decirlo así, el que la sacó a luz, el que la usó por primera vez, fue Pablo. Porque él tenía un aguijón en su carne, es decir, en su forma de pensar, un mensajero de Satanás para que él no se exaltase, para que él no entendiese. Por eso era inefable para él. Y fíjate lo que dice. Cuando le dice al Señor que se lo quite, Él le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese aguijón lo hacía débil. Por tanto, de buena manera me gloriaré, dice Pablo, más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, el Evangelio. La pregunta es, ¿y reposó sobre él el poder de Cristo? Ahora, fíjate, yo te quiero mostrar qué es ese aguijón. Vámonos a los Corintios. En el capítulo 15, verso 55, dice, ya que el aguijón de la muerte, muerte y carne es lo mismo, son sinónimos, muerte, carne, letra, régimen de la letra, ley del pecado. Fíjate que el aguijón que a Pablo le pusieron en su carne, en su mente, era el aguijón de la muerte, dice que era el pecado, el error. Por eso te digo que Pablo no pudo edificar, porque dice que para que no se saliera del huacal, como decimos aquí, no se saliera de la olla, le pusieron un aguijón en su mente
Le pusieron el pecado. Mira lo que dice 1 Corintios 5:55. Ya que el aguijón de la muerte o carne, que es lo mismo, es el pecado, y el poder del pecado es la ley, la letra, el rudimento. Por eso es que Pablo no pudo edificar. Por eso es que si tú sigues viendo a Pablo como el autor de la fe, tú lo que estás haciendo es continúas como niño en el rudimento, porque tú estás en el rudimento, tú estás en la ley, tú estás en el error. Tú tienes un aguijón en tu mente que es el pecado, y el poder de ese pecado que está en tu mente, o ese error que está en tu mente, es el rudimento donde tú estás cautivo, donde estás preso esperando el régimen del Espíritu. Estas son las inconsistencias de Pablo. Pablo no podía enseñarte algo que él no entendía. Cuando él te dice allá en primera carta a los Corintios, capítulo 2, que él iba con todo el poder del Espíritu, que él iba a hablar no conforme a la sabiduría humana, que a él no le interesaba saber nada de lo que la congregación en Corintios hacía o decía, sino que él iba con el poder de la palabra, con el Espíritu, con demostración de poder, y que no iba a persuadir a nadie con palabras de humana sabiduría, sino con el Evangelio. Pero entonces cuando él llega a esa reunión y comienza, oye, Pablo se da cuenta que él no podía hacerlo. Pablo se da cuenta que él no tenía la iluminación, la luz, la edificación, la perfección activada en su espíritu, porque él mismo había dicho que otro edificaba encima, no él. Que con respecto a la venida de ese edificador, mira, faltaba mucho. Por eso es que yo te estoy diciendo que Pablo no pudo. Pablo fue incapaz de hacerlo. Tú tienes que entender que por eso es que él se encuentra en esa imposibilidad. Por eso es que él se encuentra con ese aguijón que no le permitía. El aguijón era el pecado, el error con el que él veía el rudimento. Recuerda que el aguijón del pecado, o mejor dicho, como dice 15:55, fíjate cómo dice, ya que el aguijón que tenía Pablo en su mente, ya que el aguijón de la muerte o de la carne es el error, el pecado, y el poder de ese pecado es la ley. Así que piensa antes de creer que Pablo traía la edificación del Espíritu y que Pablo te trajo el Evangelio. No cometas el error que cometió José Luis, que él creyó que Pablo traía el Espíritu, y por eso cuando Pablo le dijo a él, sean imitadores, sed imitadores de mí, él lo imitó, y al imitarlo lo que él imitaba era ese aguijón, ese error que está en la mente del creyente, aunque seas heredero, pero que te hace caer en iniquidad. Suscríbete a mis páginas, ya tú sabes cuáles son, La Gracia y el Régimen del Espíritu, en YouTube, en Facebook. Te declaro bendecido con toda bendición. Chao.